Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy es viernes 21 de abril del año 2006. Les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable After. Les habla Leopoldo de Payar, Nanita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional, los temas políticos y económicos. Al gobierno le seguimos recordando que el país sigue apagado, que hay problemas técnicos, que hay problemas de gerencia o de dirección del sector eléctrico. Menos mal que ya está anunciado el emplazamiento de la comisión que tiene a su cargo renegociar los benditos contratos de generación. Vamos a ver si eso se abrevia. Hay unos titulares que hemos colocado bajo el epígrafe de la anarquía y el delito impune. Dice el Listín Diario: liberan a un empresario secuestrado en Santiago. Hay por lo menos 4 personas presas, incluyendo un policía. Dice Agripino Núñez Collado que el país carece de seguridad. En la información del martes pasado, que no comentamos, decía el Listín Diario: acusan a un policía y un civil de la muerte del periodista Johnny Martínez. Otro policía. A cada rato aparecen policías metidos en esta situación, esta vorágine delictiva. El problema es que la policía se disolvió en toda esta situación de corrupción en que está inmersa la sociedad dominicana. No hay policía. Dice acá, bajo la crisis petrolera mundial, Ana Vegas, el amigo Juan Ignacio Espaillat, se reclama precios de factura. Y en el detalle de la información, en la página del dinero del listín, dice: sugieren no usar bolsas en precios de combustible. Cuando dice no usar bolsas, no vaya nadie a pensar que no es ponerse nada, una bolsa de papel o lo que sea encima, sino es sencillamente la forma de calcularnos los precios internos hacia la República Dominicana, que utilizan la bolsa de Nueva York, de Wall Street, para fijar los precios en base al precio del petróleo más caro del mundo, que es de West Texas Intermediate de los Estados Unidos. ¿Okay? Nosotros no importamos el West Texas Intermediate, pero nos fijan los precios en función del West Texas Intermediate, porque eso es un negocio de las petroleras transnacionales que este gobierno no se ha atrevido a abordar y poner en su sitio. Pero para eso es que hemos elegido al gobierno dominicano, o lo han elegido las petroleras internacionales. De manera que el gobierno tiene que poner las cosas como debe ser y tiene que comenzar revisando el reglamento de aplicación de la ley 112.00 de hidrocarburos, porque en ese reglamento colaron las petroleras el asunto de fijar los precios según lo que diga el Platts Oilgram, que es una publicación norteamericana especializada en cuestiones petroleras, de las cotizaciones que se produzcan de combustibles o de petróleo, de los petróleos derivados en la costa del Golfo de los Estados Unidos. ¿Y cuáles productos podríamos nosotros los dominicanos ir a buscar a la costa del Golfo de los Estados Unidos? Pues los productos derivados del petróleo de Texas. Y esos son los que estamos importando. Entonces, no me hablen de ahorro sobre la base de reducir el consumo. Hábleme de ahorro sobre la base de reducir el costo de lo que estamos comprando y de reducir la factura petrolera a la realidad, y no nos sigan abultando ahí para pegarnos en las costillas a los dominicanos, lo que no es verdad. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que dejarse de dar vuelta. Al presidente ya le hemos dicho no sé cuántas veces que tiene su equipo dividido entre los que quieren arreglar las cosas y los que quieren dejarlas como están. Y mientras tanto el gobierno está paralizado en el medio. Me parece que es una posición
que hasta ahora ha sido favorecida por el presidente de la República, tanto en el tema de hidrocarburos, dejando la Shell donde está, sabiendo que está obstaculizando la normalización de los precios internos de los combustibles para la República Dominicana, y comenzando también por oponerse al buen funcionamiento de las importaciones que provienen de Petrocaribe. Y en la parte de la generación eléctrica, pues no llamando al orden y sometiendo al orden, si es necesario, mediante la ley, a las generadoras eléctricas que han venido a asaltar a los dominicanos como nuevos bucaneros, ¿no? Como cuando llegó Sir Francis Drake acá, los filibusteros y los bucaneros. Mientras se hacen esas reclamaciones acá en la República Dominicana, el presidente Chávez advierte que el petróleo a $100 podría ser si Estados Unidos ataca a Irán. Yo diría, y también si ataca a Venezuela. Perdón. El presidente Chávez se ha estado preparando para esa contingencia. Eso sería un disparate, que las primeras repercusiones que tendría serían internas hacia los propios Estados Unidos de América. Y si no, nada más hay que ver cuál es la situación que hay de los generales que están cuestionando a Rumsfeld. ¿Ustedes creen que eso no tiene nada que ver con el petróleo? Todo lo contrario. Eso tiene todo que ver con el propósito de reeditar en Irán lo que se hizo en Irak, y que todo el mundo sabe ya a esta altura, sobre todo los generales o los ex generales de los Estados Unidos, que eso tuvo origen en el petróleo. Entonces ahora están plantados frente a Rumsfeld, y el presidente Bush está defendiendo a Rumsfeld, pero ya la prensa norteamericana lo comenta con toda tranquilidad, que el presidente está haciendo cambios. Bueno, salió el jefe del gabinete, decía el secretario de la presidencia, ahora se fue o renunció, dice que renunció, pero nosotros sabemos que usted puede llamar a un subalterno y decirle, tráeme tu renuncia, ¿no? Y ahora se fue el portavoz de la Casa Blanca. Ahí yo creo, me siento inclinado a pensar que realmente fue una renuncia legítima, porque los portavoces de las presidencias tienen que cargar muy pesado, sobre todo en los Estados Unidos, cuando se enfrentan a esos reporteros asignados a la Casa Blanca. Lo que viene de allá para acá en términos de preguntas y algunas veces de declaraciones no es poca cosa. Entonces poder enfrentar eso necesita mucha capacidad, pero también necesita tener mucha fe en lo que está haciendo el que está arriba. Y cuando esa fe se le acaba al que está ahí enfrentado todos los días a esos periodistas, pues como ya ha pasado, renuncian y se van, y le dejan a otro esa muy desagradable tarea de mentir, ¿no? Otra declaración hoy, bueno, dice acá otra información que tiene que ver con esto, con todo. Dice, con discreción, Brasil sigue el camino de Irán, es decir, Brasil se está alineando a la producción de energía nuclear. Pero hasta ahora eso no ha pasado a ser motivo de una agresión militar de los Estados Unidos, gracias a Dios. O sea, la cosa se ha limitado a agredir a Venezuela porque le está apretando las clavijas a las petroleras, fundamentalmente norteamericanas. Y recuerden que aquí informamos hace unos días atrás que había encabezado la rebelión contra Chávez, nada menos que ExxonMobil, o sea, el consorcio que encabeza David Rockefeller, ¿okay? Cabeza a su vez del consorcio o del cartel bancario en los Estados Unidos y el Council on Foreign Relations por consecuencia. Aunque el Council, ya hemos dicho, ha estado como perdiendo terreno sobre el gobierno, en el sentido de que el jefe de la Reserva Federal en esta ocasión, por primera vez en lo que tenemos de récord de llevar control de lo que sucede con esos cargos, es ajeno totalmente al Council on Foreign Relations hasta ahora, en lo que respecta a la nómina que tenemos del Council.
De todas maneras, Brasil va en ese camino y eso tiene sus riesgos. Los Estados Unidos han padecido problemas con accidentes en plantas nucleares. Pero ese no es el punto. El asunto es que el que tiene una tecnología avanzada hasta un cierto punto en cuanto a generación de energía, puede pasar esa energía a otra forma de liberación de energía, que es una bomba. Pero bueno, el asunto es que yo la puedo tener, pero tú no. Entonces así la cosa se pone difícil, ¿no? Eso es lo que está pasando con Israel aquí en Estados Unidos. Hace tiempo que le dio armas nucleares. Y entonces no quiere que su vecindario se equipare en armamento con Israel. Ahí es que está la cosa. Hay una solicitud de la Cámara Dominico-Brasileña de que se declaren de urgencia los proyectos de etanol y biodiesel. Estamos totalmente de acuerdo. El punto, yo no diría que lo declaremos de urgencia, porque no conocemos los detalles del proyecto que está sometido al Congreso. Y como no lo conocemos, no lo podemos respaldar. Sí sabemos que los dos temas son prioritarios para este país. Intervinimos personalmente allá por el año 83, cuando viajamos con el entonces secretario técnico, que era Ramón Alburquerque, y yo era el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, a Brasilia, a entrevistarnos con Delfín Neto, ministro de Economía, o zar de la economía brasileña en aquel régimen militar, y obtuvimos una línea de crédito de 32 millones de dólares, que era muchísimo dinero en aquella época, más el apoyo del gobierno brasileño en la transferencia de tecnología al gobierno dominicano. Pero ¿qué pasa? Que ahora se trata de hacer negocios con las nuevas tecnologías. Y entonces salimos de una dependencia de negociantes con el petróleo para caer en una dependencia de negociantes con las nuevas tecnologías, y ahí no estamos en nada. La energía tiene que declararse prioridad estratégica de todos los estados. Y si se va a poner en manos del sector privado, tiene que ser con un control absoluto de costos y de precios. No puede ser de que dejarlo al apetito del bolsillo de cuales sean los que estén en ese negocio. Y quiero dar un dato para que ustedes se den cuenta de cómo andan las cosas. Por allá por el año 82 estábamos trabajando en un proyecto de hotel. Y a mí se me hizo la idea de que podía estar disponible todavía a esa altura tecnología para poder lograr aire acondicionado, o sea, refrigerar el aire en el trópico, es indispensable en un hotel, pero con la energía solar. Y comenzamos a indagar todos los proyectos que se habían hecho, los prototipos de ensayo, y encontramos que había uno en Martinica con tecnología francesa, había otro en Israel, había otro en Japón, y en Estados Unidos se habían hecho unos proyectos integrados con calefacción en unos prototipos que había auspiciado el gobierno de los Estados Unidos de carácter residencial, subsidiados por el Estado para poderlos hacer factibles, o sea, que se pudieran instalar en esos hogares. No sabemos cuál fue el resultado de ese ensayo que se hizo, pero sí averiguamos que la celda fotovoltaica, que es la que capta la energía solar y la transforma para poderla utilizar en los propósitos domésticos, la más eficiente que había en el mercado en aquella época, usted estaba en manos de quién estaba, en manos de la Shell. O sea, ya la Shell se había ido por delante, y por eso tienen exitosamente trabada la evolución de todo el aparato energético mundial, porque ya ellos tienen la mano metida en las nuevas tecnologías desde hace más de 20 años, porque estamos hablando del año 83, 82, ¿okay? Y ya la celda fotovoltaica más eficiente que había en el mercado de Estados Unidos, su tecnología era propiedad intelectual de la Shell, la habían adquirido.
pero no para impulsarla, sino para detenerla. Entonces, las economías de nuestros países pobres tienen que defenderse de esas maniobras. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con el tema de hoy, con los cuales cerramos esta semana, hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite, tenemos que en el plano nacional, tenemos ahí al doblar de la esquina las elecciones de mayo, y la prensa nos dice que la mayoría, de acuerdo con la encuesta que trae el periódico Hoy, Gallup Hoy, dice: la mayoría cree que el gobierno usa recursos para candidatos del PLD. Y hoy también salen en varios de los periódicos las imágenes del presidente Leonel Fernández tirado a la calle, como dicen los reporteros, apoyando a los candidatos de su partido en las elecciones de mayo. El problema es que el presidente es al mismo tiempo presidente del PLD, pero él quiso hacer las dos cosas. Pero hay situaciones que son incompatibles. En un torneo electoral, el presidente debe ser lo más imparcial posible. Y él debió pedir licencia de sus funciones como presidente del PLD y dejar esas tareas a cargo de Pared Pérez, para que el plano político tuviera la tranquilidad de cualquier problema que hubiera en el proceso electoral tendría siempre una voz y una cabeza imparcial en el presidente de la República. Pero aquí se hace todo al revés en este país. Tenemos también ahí el tema de la Bahía de las Águilas, que es delicado porque eso no huele bien. Y ahora, gracias a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha plantado, se ha obligado a revisar todo lo que traía ya empaquetado de su viaje el secretario de Turismo, Felucho Jiménez. Dice acá ahora en los periódicos: los franceses desean recibir facilidades, pero el presidente dice que la decisión que se tome observará la ley, dice la prensa, pero no es observar, sino que cumplirá la ley y el ambiente. Entre las cosas que quieren los francesitos es que le entreguen títulos de propiedad. ¿Verdad? Le dice que es porque con eso van a levantar un dinero, un financiamiento, porque no han venido a invertir lo suyo, sino están buscando fondos blandos por ahí, de esos que existen en las economías mundializadas. Bueno, en Estados Unidos hay un evento, dice acá: preocupación por fracaso en reducir la pobreza en América Latina. Y ahí está hablando nada menos que Volkovich, que es el actual presidente del Banco Mundial. Pero bueno, lo que pasa es que entre todos los candidatos que pudo haber buscado Estados Unidos para llevarlo al Banco Mundial, que se supone que es un organismo que está ahí para ayudar a los países a rebasar las situaciones críticas de pobreza y a buscar el bienestar, y no a servir para que ningún país o ninguna parte privilegiada de la economía mundial venga a beneficiarse de la globalización con el apoyo de los organismos de financiamiento multilateral, como es el caso del BID, como lo fue durante todo el tiempo que estuvo ahí Enrique Iglesias. El colmo fue que el BID fue capaz de prestarle a Unión Fenosa, sentada en una empresa mixta con el Estado Dominicano al 50%, y obtener un financiamiento del BID que le correspondía garantizar a la República Dominicana, y dárselo a Unión Fenosa para que ahora las plantas de Palamar y La Vega sean totalmente de Unión Fenosa. Eso tiene que ser cuestionado en un tribunal internacional y llevar a Unión Fenosa y demandarlo, y si es necesario someterlos a la justicia, todos los directivos de Unión Fenosa, por fraude. Pero nada, para eso se necesitan muchas cosas, ¿no? De todas maneras,
dice acá que el presidente del Banco Mundial, Paul Volcker, que es el más halcón de todos los halcones que tuvo Bush para la guerra contra Irak, admitió ayer que existe mucha preocupación y mucha desilusión por la lentitud en la reducción de la pobreza en América Latina. Las causas fundamentales por las cuales la región está quedándose atrás en la reducción de la pobreza, incluso comparada a África, son dos: un crecimiento demasiado lento y una distribución desigual de los recursos y el ingreso, sostuvo. Esos son eufemismos. Lo que pasa es que nos tienen impuestos una economía de mercado, una economía abierta, bajo el concepto de la economía neoliberal, en donde los grandes capitales transnacionales, que ni siquiera son las naciones, vienen a entrar a saco a nuestras economías, a llevárselo todo, incluso lo que tenía bajo su control el Estado, que es lo que ha estado sucediendo en la República Dominicana. E incluso aquí se han metido, y es el caso en la energía eléctrica, un Estado extranjero. El gobierno británico está metido en el negocio eléctrico en la República Dominicana a través de una entidad que se llama la Commonwealth Development Corporation. Hoy, ¿cómo es posible? Nosotros vamos a sacar al Estado dominicano de su función respecto de la electricidad y vamos a meter un gobierno extranjero. Bueno, pues eso hicimos aquí en la República Dominicana. Y ahora dice el señor Volkovich que vamos despacio en la reducción de la pobreza. No, pero es que el modelo económico que nos ha impuesto es para generar pobreza, porque es para robarnos, es para llevarse la riqueza de América Latina. Es una reedición de la conquista de 1492. ¿O ustedes creen que los conquistadores llegaron a América Latina a traernos riqueza? Vinieron a llevarse todo lo que pudieran encontrar. Eso fue lo que hicieron, el saqueo de América Latina. Entonces, estamos en una reedición de eso, desde luego, con nuevos tiempos, nueva tecnología. Todo parece distinto, pero es igual. El saqueo es el mismo. Pero vamos a ver, porque también se acelera todo, hasta las reacciones, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo el Cono Sur reacciona. O sea, están preocupados, ¿no? Están mirando a ver qué es lo que está pasando. Y esta gente, ¿qué es lo que les pasa? Bueno, no pasa nada, excepto que no podemos seguir resistiendo la pobreza que nos han impuesto, ¿no? Sin reaccionar. Además, eso es de la esencia de la democracia. Y si no, vamos a leernos bien la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que declara legítima la rebelión contra la opresión. Yo me la sé muy bien, la repaso mucho porque esa es nuestra inspiración, ¿verdad? Para buscar la reivindicación de los derechos de los latinoamericanos. Dice acá también, Estados Unidos está empleando medidas más duras contra los empleadores. Arrestan 1.187 ilegales en redada nacional en los Estados Unidos. Pero oigan esto, en el estado de Arizona, porque cada estado está sufriendo los problemas de la inmigración ilegal de distinta manera, y los que están pegados a la frontera son los que reciben el impacto de forma más desagradable, para ponerlo de alguna manera. Entonces en Arizona están pidiendo que se construya el muro, el famoso muro que es de los 1.100 kilómetros, que nosotros decimos que si es por razones de seguridad habrá que hacerlo también del lado norte, del lado de Canadá, y va a ser mucho más largo. Pero tenemos que referirnos ahora a la visita del presidente de China a los Estados Unidos, Hu Jintao. Sobre eso hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Por cierto, que saqué del internet un reportaje sobre todos los incidentes que se produjeron con la visita del presidente en la Casa Blanca, porque comenzando porque el encargado de protocolo, cuando se iba a tocar los himnos de ambos países, anunció que el himno que se iba a tocar era el de la República China, pero la República China es el nombre oficial de Taiwán. Entonces debió haber dicho que era la República Popular China, y se le fue. Pero hubo una serie de pequeños incidentes, ¿no?, a todo lo largo del asunto, y dejaron pasar a una fulana que se coló
allí entre los periodistas, que interrumpió al presidente chino cuando hablaba y comenzó a increparlo y a decirle que bueno, que era esto y lo otro, ¿no? El propio reportaje que trae el Washington Post pone la duda de si eso no sería hecho expresamente, porque tardaron 13 minutos y esa mujer voceando allí dice, parece que estaban esperando que se pusiera ronca, voceándole cosas al presidente chino. Entonces todo eso son cosas que, bueno, así no se crean buenos ambientes. Pero déjame decir lo siguiente, detrás de todo esto hay otras cositas. Salió en el reportaje de hace un par de días, no, el de ayer, el listín diario de ayer, haciendo un recuento de la visita del presidente Hu Jintao. Dice acá, el presidente chino Hu Jintao recorrió ayer la planta del fabricante de aviones Boeing en Seattle en el marco de una activa campaña de relaciones públicas de cara al encuentro agendado para hoy con el presidente de Estados Unidos George W. Bush. Hu arribó a Estados Unidos el martes en una visita destinada, entre otras cosas, a apaciguar los temores estadounidenses sobre la compleja relación con China y su rápido crecimiento económico. Queremos repetir, eso no fue un invento chino, eso fue un invento del Council on Foreign Relations, siendo presidente el señor Richard Nixon y secretario de Estado el señor Henry Kissinger. Ellos fueron a abrir esa puerta en China, rompieron con Taiwán, y todo eso fue una iniciativa que provino del grupo que encabezó y encabeza todavía el señor David Rockefeller. Entonces, si van a cuestionar el modelo, van a tener que llamar al Council of Foreign Relations, que es la expresión máxima de la plutocracia norteamericana, y preguntarle qué es lo que ustedes están haciendo con la economía norteamericana. Porque ellos son los que están en eso, desde esa época. Ahora están viéndose las consecuencias y entonces están mirando hacia los chinos. Yo les digo que no, que miren hacia adentro. Y oigan esto. Como preparación a su visita, una delegación económica china de 200 personas viajó por 3 estados norteamericanos. En total, se iniciaron negocios por un valor de $16,000 millones, incluyendo la compra de 80 aviones Boeing 737 por un monto de $5,200 millones. Pero aquí hay una foto muy simpática, donde se ve el presidente chino abraza a Paul Dernier, un empleado de la Boeing, luego de que el segundo les regalara una gorra de la compañía durante la visita a la planta de producción ayer en Everett. Entonces se ve el presidente chino con una gorra de la Boeing puesta, ¿verdad? Pero yo le voy a decir lo que hay detrás de este asunto. Dice acá, Hu anticipó ayer que China necesitará otros 600 aviones en los próximos años y vaticinó que la demanda de nuevas aeronaves será de 2,000 en los próximos 15 años. Oigan cómo va la cosa, ¿eh? La cooperación de Boeing con China es un vívido ejemplo de la beneficiosa cooperación mutua y de los resultados positivos para ambas partes que China y Estados Unidos han logrado al comercializar uno con otro, dijo tras visitar la planta. Eso es lo que hay detrás de todo esto. La economía china va ahora a ayudar a la economía de los Estados Unidos, pero es una economía que está en declinación en la tecnología. Y yo saqué esta información que dice que hay fallas, que han detectado fallas en los aviones 737 y que se había iniciado una investigación porque se había encontrado que el ensamblaje del fuselaje y el costillaje que se hacía en distintas fábricas, o a la hora de venir a montarlo todo, no coincidían los huecos que se suponía que estaban hechos con precisión de milímetros para que los pernos pasaran sin dificultad, y se detectaron entonces los inspectores a los operarios haciéndole nuevos huecos en el fuselaje para poder ensamblar los aviones 737. Eso que le quieren vender a los chinos. Quiere decir que los chinos le están sacando las castañas del fuego a la Boeing
porque si la Boeing se desploma, y quiero decirle que los europeos se quejaron de que la tecnología de espionaje que tiene montado en los satélites de Estados Unidos, el gobierno, para su seguridad, lo estaba empleando para espionaje industrial, pasándole informaciones a la Boeing de las cotizaciones de los fabricantes